ahorita les voy a cambiar mi background. Tengo de la cordillera. Les voy a compartir, quisiera unos minutos, ¿no? Compartir un video que cabalmente, como me estaban preguntando, de inercia a alguien, de todas maneras, he visto un videíto muy bonito, ¿no? Que nos va a servir también para todos. A ver, vamos a ir un ratito, y por lo menos al principio, igual el sábado vamos a hacer, como les digo, un poco de una clase práctica, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es entrar un ratito aquí a nuestro Classroom, ¿no es cierto? Como ven, aquí dice que 19 había calificado ya, han presentado 40, ¿no? 10 no han presentado, yo les digo, van 10 que ya se van quedando nomás. 19 ya tienen su respuesta, ¿no? Y ojalá que hoy día mismo les pueda responder a todos, ¿no? Una cosa que me quedaba a medio decirles, creo, es lo siguiente. Todos tienen derecho a reclamar. Si ven que hay alguna cosa que ustedes creen que está injusta o equivocada, háganmelo saber. A mí no me interesa, yo no me he equivocado de defender una política, no me interesa para nada. Yo lo que quiero es, reclamo. Yo me puedo equivocar, soy distraído, a veces corregir cuánto se me puede pasar un resultado, pero lo que yo quiero que sepan que lo que menos me interesa es ser injusto para que nuestra clase tenga, no, entonces, por favor, les ruego que si ven que ¿por qué me ha puesto 6 acá? Llámenme, pues, veamos, por ahí corresponde más, ¿no? Entonces, no tengan ningún problema en... Ahora, aquí miren, de momento de inercia un ratito, me gustaría compartir. A ver, creo que están escuchando. Sí, Inge. Inge, Se escucha. creo que es usted el que está grabando, Inge, la clase, porque me sale que alguien ya está grabando la clase. Yo tal vez. Sí. Yo le he puesto que grabe automáticamente, pero me ha dado que está lleno. Sí, tiene que guardarlo en la nube. ¿Guardar dónde? En la nube. En la nube está llena y he visto que carito nomás había sido para agrandar la memoria de la nube, ¿no? Sí, Así sí. que voy a pensar cómo hago. Tal vez, pero confío en que tú me estás ayudando, estimado Leonardo, ¿no? Que tú Sí. me estás ayudando y todo está... ¿Me da el permiso para grabar, Inge? Porque me sale que usted está grabando. te sale que no. A ver, un ratito. ¿Qué está pasando? No te había entendido, perdón. A ver, entonces, cómo era la cosa? Ya me he mareado aquí. A ver, un ratito. Estoy dentro de... Aquí estaba, ¿no? Ahora, esto es del Zoom. O sea, está aquí. Aquí. Sí. It has a rectangular cross A ver, section. voy a adelantar un poquito. The plank will be Esto lo stiffer vamos if a the ver load is applied otras to the veces. shorter side of the cross section. Esto se está Some adelantando un cross poco sections are hablando de much lo que more es la efficient inercia, at pero resisting la bending inercia than con others. respecto a la flexión, que es muy importante. La inercia tiene mucho que ver con The further the material is spread from the bending pero lo que me axis, interesa the stiffer a compartir cross ahorita, así, section tends to a modo be. de hacer The una cross section on introducción the a la right clase, has more es un material poco lo que located viene, far que from the ahorita les bending voy a mostrar axis, and cuando so is habla better de at lo resisting cómo se bending, calcula el even though momento de both cross inercia, sections have the ¿no? same area. Aquí está This hablando que concept con of resistance to bending el can be momento de inercia quantified by calculating the area moment of inertia, tiene mucho which que is ver also con la sometimes called the second distribución del moment of area. material. The area moment ¿No? of inertia reflects how the A area ver, of a esperen, cross-section is no quiero pasarme distributed a ver. relative to a particular locates the majority of the material. To take a detailed look at the area moment of a cross-section like the one shown here. Eso es lo que The digo. first thing to note is that the area moment of inertia is not a unique property of a cross-section. It quantifies the resistance to bending about a particular axis, and so its value changes depending on where we Dice place que el this momento de reference inercia axis. cambia con respecto We al can eje que estás approximate the tomando. area moment of Que si inertia mueves of a el eje, cross-section by ¿no? splitting Pero it ahora into tienes dos small ejes. Aquí elements. esto es lo que me parece bonito, Each ¿no? element Que contributes to the dice total area moment of inertia,
by Aquí, a quantity estito de equal aquí, to its ¿no? reference axis. Aquí. We can approximate the area moment of inertia of a cross-section by splitting it into small ¿No? elements. Esto es lo que a mí, a ver, esto. Each element Bueno, contributes to the total area ¿han visto moment of cómo, inertia cómo by a pone quantity como si equal fuera to its esta area, área dA, formada por un multiplied by montón y de squared, cuadraditos, where una y is the infinita distance cantidad to de the reference cuadraditos axis, which is diferencial the A que x-axis están in a this una case. distancia Y? We can Y sum up the cada una de values for ellas, all of the cada small uno de estos elements to obtain the cuadraditos area moment of aporta a inertia la for the inercia, entire cross-section. el, It el, is denoted by the el letter área por la I, and because distancia al the cuadrado, o sea, x-axis is our diferencial de reference A por I axis, al we will cuadrado. give it the subscript Entonces, la x. inercia de toda esta We can sección define the es area la moment of suma inertia de more todas las precisely using inercias de cada integration, like cuadradito de this. estos. And Ahora, if the eso y-axis is primero our lo ha reference puesto con signo axis, de we can suma, pero calculate después lo pone en Iy in integral, the same porque la way. integral finalmente es la suma. The area Entonces, moment of así está inertia has the definiendo unit of length el to the momento de fourth inercia. power, Bueno, and because of the me ha squared parecido term, interesante it is eso, always pero lo corto nomás porque era manera de conversar un poco, de calentar motores, porque, como les digo, prefiero tener una clasecita bastante práctica el día sábado, ¿no? Y ahora avanzaremos materia. Quiero ahorita abrir mi pizarrita, un minutito, abriremos la pizarra. Aquí está nuestra pizarrita. Un minutito, así comenzamos. A ver, muy bien, entonces vámonos aquí, hemos empezado allí, estas cosas, lo que era tensión, que era esto, la deformación unitaria. Bueno, espero que los conceptos de deformación unitaria y de tensión, ¿no? Tanto de deformación unitaria y de lo que es la tensión, estén claros porque justamente hemos revisado y hemos hablado de esos conceptos porque lo que viene a continuación es cabalmente el que tiene que ver con ambos conceptos directamente, con los conceptos de deformación, de tensión y deformación unitaria, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya les adelanté la anterior vez también, ¿no? Estoy preparando mi hojita mi hojita un ratito. Denme un minutito. Un ratito. No sé por qué. A ver, una pruebita. A ver, ahí está. Ahora sí. Ya está funcionando la pizarra. Bueno. Entonces, ahora siempre me voy a referir un poco al texto guía porque cabalmente esa es nuestra guía, ¿no es cierto? Esa es nuestra guía. Entonces, ahorita pensé que ya lo había abierto, pero denme un minutito para que lo abra. No sé si esto está como para que historia personal. A ver. ¿Dónde está UAP? Resistencia de materiales 21. ¿Dónde están mis textos guía? Los textos guía. Y el texto guía 1. Aquí está.
propiedades mecánicas de los materiales. Ese es el tema que vamos a analizar ahora, ¿no? Es imprescindible, como dice aquí, que ustedes conozcan bien cómo se comporta cada material, por supuesto, ¿no? Una cosa que me parece importante que ustedes tengan clara es la siguiente. La ingeniería, muchos dicen, y yo particularmente estoy de acuerdo, es antes práctica que teoría, ¿no? Yo creo que justamente los ingenieros somos muy ingeniosos, ¿no? Cabalmente es, entonces, eh, yo creo que antes de la teoría viene la práctica. ¿Con qué me refiero a eso? Obviamente la teoría acompaña pues muchísimo, imagínense lo que es la teoría de Euler, lo que es el concepto el mismo concepto de momento de inercia, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría, pues la teoría matemática y física, la física y matemáticas, es imprescindible en el conocimiento de los materiales, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, es importante también tener en cuenta, por ejemplo, con respecto a esto de los materiales, que mucho de las teorías que usamos para calcular en hormigón, ¿de dónde vienen? Vienen de ensayar los materiales, ¿no? Viene de sacar resistencias. Así ha comenzado a agarrar, a ver, ¿qué pasa cuando yo pongo un alambre y le cargo 1 kilo y mido y comienzo a ensayar? Entonces, primero voy a la práctica, a ver qué pasa, investigo, y de ahí veo qué teoría matemática es la que mejor me puede predecir los resultados o interpretar los resultados que saco de la práctica, ¿no es cierto? Y generalmente lo que hacemos los ingenieros, a veces las teorías para hacer, por ejemplo, resultados exactos que sean matemáticamente exactos, la ingeniería no es matemáticas, ¿no? Es matemáticas aplicadas. Y los ingenieros somos machísimos para fórmulas complicadísimas para tenerlas mediante muchos artificios, las volvemos facilitas o por lo menos accesibles o prácticas para resolver los problemas, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, leyendo un poco, en general, el mejor método para determinar las propiedades mecánicas de los materiales ha sido la experimentación. Yo con eso me refiero que la práctica vino antes que la teoría. Me refiero a la experimentación, ¿no? Entonces, este método consiste en extraer una probeta del material que queremos estudiar y someterla a la acción de cargas, estudiando la correspondencia entre el valor de la carga y el valor de la deformación producida, ¿no? Esa es la forma. Agarramos queremos investigar digamos, las propiedades de este acero, de estas planchas de acero. Bueno, agarro un pedazo del acero, voy a un lugar, no sé dónde, y lo someto a pruebas de carga y de ahí saco mis conclusiones, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto que para los ensayos, para el conocimiento, para todo esto, los ensayos tienen que ser, para que puedan ser comparables y usables por todo, están normalizados. No es que cada uno, no, están normalizados. Y una de las principales, digamos, en el mundo, referentes de normalización, es la ASTM, por ejemplo, ¿no? Es la Association, ¿cómo es esto? Testing Material, ¿no? Es la de Estados Unidos. En Bolivia tenemos la INORCA, que también, ¿no? Porque uno dice, el ensayo normalizado NB tanto, entonces uno va a la norma y ahí exactamente dice, las probetas tienen que ser sacadas así, asá, el ensayo se tiene que hacer así, asá, y asá, y asá, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la forma, por eso nos referimos mucho cuando hacemos un ensayo de un material para ver qué propiedades tiene ese material, tenemos que seguir ciertos procedimientos estandarizados para poder hacer el ensayo, ¿no es cierto? Por eso dice que con el objeto que los resultados de los ensayos sean comparables, el tamaño de probetas y los métodos de aplicación de las cargas están normalizados. Entonces ahora, con todo lo que hemos hablado
y como digo aquí, fíjense el título de este tema, importantísimo, subrayo, importantísimo. Lo que llamamos el diagrama tensión-deformación. Cabalmente por eso he insistido tanto para que ustedes sepan bien cuando decimos tensión, hemos hablado que es tensión, y esto tal vez su título debería ser diagrama tensión-deformación unitaria. Sobreentendemos que aquí se refiere a deformación unitaria. Entonces, por eso hemos definido bien, repasen si quieren ustedes, lo que sea, qué es tensión y qué es deformación unitaria. Entonces, este diagrama tensión-deformación, al final yo siempre digo que es como, digamos, cuando uno quiere saber cómo estás de salud, vos vas y te vas al médico y te hace, vaya, que le hagan exámenes de sangre. Y el examen de sangre viene y unos resultados ahí, o un electrocardiograma. El diagrama tensión-deformación para un ingeniero te muestra, vos viendo el diagrama tensión-deformación, sabes exactamente o deberías saber las propiedades más importantes del material, ¿no es cierto? Entonces, con el objeto, por eso, en realidad, ¿qué es el diagrama tensión-deformación? Vamos a ir alternando un poquito con la pizarrita, ¿no? Porque realmente esto viene, como hemos dicho, de la experimentación, ¿no? A ver, vámonos un ratito a la pizarrita. Vámonos un ratito a la pizarrita, ¿no? Obviamente, lo que nosotros queríamos, siempre la investigación, yo, por ejemplo, tengo una barra metálica empotrada al techo, ¿no es cierto? Una barrita metálica empotrada al techo. De alguna forma la empotro, la cuelgo de algún lado, y seguramente para investigar yo vería ¿qué área tiene? ¿No es cierto? El área de ¿no? O si no, sí, independiente primero de la área, ¿no? Si quieren, por lo siguiente. Entonces yo voy a experimentar qué pasa y quiero saber cómo se comporta, quiero saber cuánto resiste esta barra. Entonces, yo voy a ir cargando, primero le voy a cargar 10 kilos, por ejemplo, y voy a medir cuánto se ha estirado la barra, ¿no? Tal vez es mejor ahorita hacer un poquito, ¿no? Aquí al ladito, tengo una barrita que cuando yo le aplico 10 kilos, ¿no? 10 kilos en mido, se ha alargado 1 centímetro, ¿no? Si yo le alargo, así debería ir, ¿no? Y cuando yo le pongo 20 kilos, entonces se alarga 2 centímetros, ¿no? Y me puedo hacer un gráfico de la fuerza versus desplazamiento, ¿no? Y puedo ir poniendo los puntos y investigar, ¿no? Y ver qué pasa, fuerza, desplazamiento. Pero este tema, de fuerzas y desplazamientos, hemos visto que, por eso yo les hacía la pregunta antes, les decía, señores, cuando una viga se deforma 1 milímetro, se ha deformado mucho o poco, y hemos concluido y hemos conversado de que con ese dato no podemos saber si se ha deformado mucho o poco, porque el delta no nos dice mucho del material, ¿no? No nos dice mucho de la deformación, porque lo que nos interesa es, porque como decía, si yo les digo, es mucho poco 1 milímetro, claro, si mi probeta es de 1 milímetro y se alarga el milímetro, duplica su longitud. Entonces, y lo mismo con la fuerza, ¿no? Con la fuerza. Yo puedo hacer mi gráfico que aquí tengo kilos versus centímetros, ¿no? Sería kilos versus centímetros. Pero ese gráfico solamente sería comparable, primero, para probetas que tengan la misma área, ¿no? Sería comparable solamente con, digamos, con las medidas, servirían solamente para ese mi experimento. Entonces, por eso se hace, no el gráfico que más nos interesa es el gráfico sigma epsilon. Entonces, ahí sí, se independiza la cosa de la área, de que si mi viga es 2x2 o 4x4 o lo que sea, entonces yo hago mi gráfico sigma, tensión y deformación, y epsilon, deformación unitaria, ¿no? Deformación
unitaria. Una preguntita a todos, atentos, la que les voy a preguntar. Por ejemplo, si voy a hacer, vamos a hablar mucho ahorita y realmente vamos a con chuis, cuando digo chuis, me refiero a que vamos que tenemos que todos, o si no entendemos, preguntar, aunque sea 20 veces, lo que sea. Yo tengo sigma, epsilon, ¿no? Yo aquí debería poner, por ejemplo, podría medir en kilos por centímetro cuadrado. Epsilon, ¿en qué le pondría para kilos por centímetro cuadrado? Para epsilon, ¿qué magnitud le pongo? ¿Qué le correspondería? Luis Reynolds habló. Luis Reynolds. En mi gráfico, para kilos por centímetro cuadrado a epsilon, ¿qué medidas tendría que poner? ¿Qué magnitud? Esther Yolanda Mamani. Sí, Inge, buenos días. Buen día. ¿Entendió mi pregunta, estimada? Inge, ahorita estaba conectando mi audio. Disculpa, estaba teniendo problemas de internet. Ya. Celia Coaquira. Celia Coaquira. ¿Qué magnitudes le tengo que poner? Evodia, Cintia, Evodia. Buenos días, ingeniero. Hola, buen día. Muy lindo tu trabajo, de paso. Dime, Evodia, a epsilon, ¿qué le pongo? ¿Centímetros, metros o pulgadas? Cuando yo le pongo a sigma en mis ordenadas, voy a hacer un gráfico, pongo kilos por centímetro cuadrado. A epsilon, ¿qué tendría que ponerle, Evodia? ¿Evodia? ¿Qué ha pasado? A ver, alguien que me conteste, aunque sea preguntas o que me digan que o no me escuchan. Porcentaje. Inge, escucha, Inge. Ah, Inge, Neir, le escucho. disculpe, no le entendí bien a su pregunta. Sí, ¿Me ingeniero, podría, no sé. me podría volver a Vamos. hacer la pregunta? ¿Podría repetirlo esa partecita, por favor, Inge? ¿Perdón? ¿Podría repetirlo, por favor, esta partecita? Claro, miren, a lo que yo me estoy aproximando, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar mucho del gráfico que se llama tensión, ¿no? De formación unitaria. Vamos a hablar de ese gráfico, ¿no? Ese gráfico, tensión de formación unitaria. Entonces, en ordenadas o en el eje vertical, voy a tener sigma y en el eje horizontal voy a tener epsilon. Epsilon es la deformación unitaria, ¿no? Deformación unitaria. Ahora yo un poco capciosamente le estoy engañando un poco, pero si quieren, le estoy diciendo, caballeros o estimadas, si voy a hacer mi gráfico, ¿no? Mi gráfico siempre va a ser aquí, voy a poner tensiones, con las medidas de tensiones, puede ser kilos por centímetro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, libras, newtons, ¿no? Podría ser mi gráfico. Ahora, yo un poco les pregunto, si esto está en kilos por centímetro cuadrado, epsilon, ¿en qué tendría que estar? ¿En qué medidas tendría que estar? ¿En centímetros también? ¿En milímetros? ¿En porcentaje? Aquí no tiene ingeniero. ¿Qué? Centímetro, Inge. En centímetros. Ya. ¿Alguien más dice en centímetros? En centímetro. Creo que es la dimensión del ingeniero. Yo creo que dijo que... Tiene dimensiones. Yo creo que dijo que, me gusta la charla. Yo creo que dijo que. ¿Quién dijo centímetros? Nair, ¿dijiste centímetros? Perdón. Sí, Inge. Ya. ¿Quién más? Alguien dijo no sé qué cosita. A ver, quiero escuchar, por favor. Que no tenía magnitud. Epsilon Eso. de formación. Estimadas y estimados, una de las cosas más importantes de epsilon es que no tiene magnitud. Epsilon es
o metro sobre metro, o pulgada sobre pulgada, o centímetro sobre centímetro, pero no, por eso se anula este, no tiene magnitud, no tiene, no. Después se pone en porcentaje aquí, pero en realidad digamos, es un número epsilon, va a ser igual a 0,001, por ejemplo, ¿no? Epsilon X, ¿no? Epsilon. No tiene medidas, no tiene medidas. Entonces, si mi pieza mide, por ejemplo, 5 centímetros, yo para saber cuánto es el delta tengo que medir, ¿no es cierto?, epsilon por L. Pero ya vamos a ver, ya, un poco la cuestión es, no se olviden, ahorita les he tendido un poco una trampa, no se olviden, no tengan siempre presente, epsilon no tiene magnitud, no es ni centímetros, ni metros, ni nada. Debería ser solamente un número, nomás, sin magnitud. Ahora, en los gráficos, por cuestiones de, no digo estética, pero por cuestiones prácticas, se hace en porcentaje, ¿no? Pero aquí tenemos que hablar largo y tendido sobre este tema, largo y tendido sobre este tema, ¿no? Entonces, nos pasaremos a una hojita más. Para hablar bien de cómo es un ensayo de resistencia, que créanme que yo he sufrido muchas veces con este ensayo del que vamos a hablar ahorita. El ensayo de tracción, que se da, el ensayo de tracción, y vamos a hablar del acero dulce, qué pasa, y vamos a hacer imaginariamente un ensayo de tracción del acero dulce. ¿Ya? El acero dulce tiene más o menos, ya vamos a ver también sus propiedades, pero el acero dulce llamemos que es el acero más común, digamos, ¿no? El acero dulce es el de bajo contenido de carbono, pero ya vamos a ir adentrándonos bien en esto. Entonces, ahora vamos a hablar del diagrama tensión-deformación y para esto, ahí vamos a ver videos, todos, o sea que no se asusten, iba a decir que sí. Pero bueno. Y yo les comento esto así. Por ejemplo, yo he estado a cargo durante creo que más de 15 años de un taller de metalmecánica donde fabricábamos estructuras metálicas. He debido a estar a cargo del diseño y fabricación de cientos de galpones en todo Bolivia. Me ha tocado fabricar y estar a cargo de no solamente, sino desde el cálculo, el diseño de los perfiles que no vienen de tabla, que no son laminados en caliente, que en Bolivia, el diseño de los perfiles, la fabricación de los perfiles, la fabricación de la estructura y el montaje de la estructura. O sea, yo he trabajado 15 años en el proceso completo de estructuras metálicas. ¿Por qué hablo de estructuras metálicas? Tienen que saber que las estructuras metálicas y resistencia de materiales son primas hermanas, ¿no? Porque resistencia de materiales, como es la teoría, no es tanto, claro, eso es importante para entender el funcionamiento del hormigón, por supuesto. La resistencia de materiales entra en todo, amigas, amigos, en todo, en toda la parte, en todas las ramas de la ingeniería civil. Pero la resistencia particularmente está emparentada con las estructuras metálicas, ¿no? Porque el material es elástico y cumple con la elasticidad, entonces, las estructuras metálicas. Y por eso aquí, y también para comprender muchos conceptos que ya les voy diciendo, ¿no? El primero, el concepto de resistencia, ¿no? El concepto de elasticidad, el concepto de fluencia, el concepto pero muchísimas cosas de estas que ahorita les puede parecer un poco a primera vista medio
pero tienen que después estar en el lenguaje cotidiano de ustedes, ¿no? Entonces, les comentaba que yo, por ejemplo, había trabajado en muchísimas, desde puentes, obras mineras, en estructuras metálicas, ¿no? En ese taller que yo tenía a cargo, solamente comprábamos plancha, importábamos plancha, ¿no? De Chile, de Brasil, de exactamente lo que sea. Entonces, tenía yo mi almacén de planchas, de 1x3, todas las planchas, digamos, en distintos espesores. El almacén del taller, de la fábrica, tenía un depósito donde estaban las planchas. Y después teníamos una cortadora, donde cortábamos la plancha en flejes, y una dobladora para fabricar los perfiles doblados en frío, como los que venden aquí, las costaneras, todos esos perfiles, ahí fabricábamos en ese taller. Muchos contratos así muy especiales siempre vienen con, digamos, con supervisión, inclusive hemos hecho contratos, por decir, internacionales, ¿no? Para los mormones en algunas cosas, otros contratos mineros que viene una empresa chilena, otra empresa, hemos trabajado para una empresa americana. Entonces, ahí te piden, por ejemplo, que verifiques si tu plancha cumple con las normas, cumple si la plancha que vas a utilizar para fabricar tu estructura metálica o tu galpón, el propietario, el cliente, te exige que demuestres que tu plancha responde a la calidad que está prevista en el cálculo y todo, ¿no? Entonces ellos te dicen, por ejemplo, te decía, los perfiles deben ser, en muchas obras, los perfiles, ¿no? Deben ser, con plancha, deben ser fabricados con plancha tipo A36. ASTM A36, ¿no? ASTM A36. Eso es lo que dice tu contrato, en la especificación. Entonces viene el supervisor y dice, muy bien, ingeniero, usted va a fabricar el galpón. Aquí dice en nuestras especificaciones que la plancha tiene que ser A36. ¿Dónde está su plancha, ingeniero? A ver, muéstreme. Entonces yo voy al taller y le muestro, aquí está, con esta plancha vamos a fabricar. Muy bien, entonces le exige y diga, a ver, vamos a verificar. Hagamos un ensayo, o 2, o 3, o 5 ensayos. Entonces, ¿cómo se hace un ensayo? ¿Cómo hacíamos? Lo primero era cortar una plancha, estoy hablando de una plancha de ciertos milímetros, cortar una plancha en esta forma. Además, el supervisor mismo escoge, digamos, así, ¿cómo se diría? Aleatoriamente escoge, dice, a ver, de esta plancha, de aquí, de allá, y de ahí agarras y cortas una probeta que más o menos, no me acuerdo bien, debe ser de unos 30 centímetros, y esto debe ser 10 centímetros, ¿no? Entonces, y esta probeta tiene un espesor, ¿no? Tiene un espesor, por ejemplo, de 2 milímetros, ¿no? Entonces, para fabricar la estructura yo tenía mis planchas, aquí estaban mis planchas apiladas, digamos, mis planchas de 2 milímetros, aquí estaba mi plancha de 3 milímetros, y aquí entonces el supervisor me decía, a ver, quiero una probeta de 2 milímetros, una probeta de 3 y una probeta de 5. Entonces, el constructor, en este caso, yo agarraba y decía, ya, hacía preparar con los tangos, preparen una probeta, entonces cortábamos un pedazo de una plancha de 30 centímetros, le soldábamos aquí unos puntitos, así, unos puntitos. Esto está normalizado. Vos vas y te normalizan en la norma, ya sea INNOR o lo que sea, entonces vos cortas la plancha y en mi época nos íbamos al laboratorio de la UNS. Vas en presencia del supervisor, del propietario a veces, de quien sea, y tú vas con tus planchitas y vas a la universidad.
Vos has comprado tu plancha, yo como ingeniero, pucha, comprábamos, digamos, 40 toneladas más o menos para cada semestre. Entonces vos como ingeniero a veces vas pues temblando, porque si te va mal en el ensayo y te rechazan las planchas, te has metido en un gran problema. Te rechazan las planchas porque la plancha puede ser que te hayas equivocado al comprar, que no has dado bien las especificaciones, finalmente que te han engañado los chilenos o te han engañado los peruanos y te han dado, ¿no?, gato por liebre, te han vendido una plancha y te ves en problemas. Entonces vos vas con tu pata de conejo, ¿no?, temblando con tu amuleto así, a veces con mucha expectativa a la universidad a las 10 de la mañana y se procede al ensayo de tensión de formación, al ensayo de tensión de formación, ¿no? ¿En qué consiste ese ensayo? Ese ensayo consiste en que se ponen aquí, en la probeta, se pone un extensómetro entre esos dos puntos que va a ir midiendo su deformación, cuánto se deforma. Y esto lo vamos a agarrar con unas tremendas mordazas así, ¿no? Vamos a ver ahorita unos videos, no se preocupen, ¿no? Y la vamos a someter a fuerzas de tracción, ¿no? Esta probeta, para empezar, tiene esta forma, no es caprichosa esta forma, se la hace, las muelas, las agarres de la planta, agarran la probeta por estas lados. Entonces, al tener esta parte más angosta, estás forzando a que la falla se produzca en el cuello, ¿no? Y que es donde vos pones tus puntos de referencia para poder medir cuánto se deforma la plancha, cuánto se deforma la probeta, ¿no? Entonces, esa probeta mides una longitud inicial, ¿no es cierto? Y tiene un área. Aquí, esto de aquí, tiene un área. Entonces, vos vas a ir sometiendo una fuerza de 10 kilos y vas a medir cuánto vale él. Pero los 10 kilos no vas a poner en tu gráfico 10 kilos, sino vas a poner, sí, los 10 kilos los vas a dividir por el área y vas a ir haciendo tu gráfico, vas a ir midiendo, y el delta igual. La máquina te va a pedir delta, pero tú ese delta lo vas a dividir por la longitud, porque el gráfico que vas a hacer es sigma epsilon. No es F delta, es sigma epsilon, ¿no? Ese es el gráfico. Entonces vas a la universidad, vas al laboratorio y ahí ponen la mano las cosas que vamos a ver ahorita seguramente un videito, ¿no? Pero ahora vamos a imaginariamente primero, ¿no? Vamos a ir describiendo qué pasa, cómo estamos hablando ahorita del acero dulce primero, ¿no? Porque el acero dulce tiene propiedades muy especiales. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro grafiquito. Aquí en el eje vertical vamos a poner los sigma, no sigma, sigma. Y en el eje horizontal, epsilon. Al principio, y vamos a ir viendo qué pasa con la probeta. Y esto realmente tengo como enseñan en la San Simón, quiero mostrarles. Aquí también está en su libro, también está en nuestros apuntes, también vamos a ver videos, porque como les digo, este grafiquito es el electrocardiograma del material. En la primera parte, vamos viendo que a medida que vamos haciendo la tensión, en la primera parte, los primeros puntos, se va a hacer una recta. Atrás va a venir, a ver, voy a dibujarla en otro color. Se presenta una primera zona, una primera parte de nuestro gráfico, de nuestra curva, ¿no? La primera parte de nuestra curva es recta, es una recta.
Así comienza. ¿Qué quiere decir que sea recta? Quiere decir que sigma y épsilon son proporcionales. ¿Y qué quiere decir que son proporcionales? Quiere decir que, por ejemplo, para una tensión igual a 1 y tengo un épsilon igual a 0,1, para una tensión de 2 voy a tener 0,2, para una tensión de 5 voy a tener 0,5. Esto es una recta, es proporcional. En la primera parte de la plancha es las tensiones y las deformaciones en el gráfico que vamos a ir viendo, van a ir dibujando estos puntos y va a ser una recta, ¿no? Se va estirando conforme le vas aplicando mayor tensión. Vas aumentando la tensión, se va deformando un poco más que sigue. En esta parte, donde es una recta, que ya les voy avisando que se llama la zona elástica, si yo estoy yendo cargando por esta zona, aquí voy subiendo por mi curvita, subiendo, ¿no? Y en algún momento de ese descargo, entonces la plancha retoma su forma inicial. O sea que cuando cargo voy con estas flechitas y cuando descargo vengo con las flechitas oponentes, pero siguiendo la misma recta. Así responde el material en la primera parte. Después viene una partecita en que ya no es proporcional. Se inclina un poquito, ya se vuelve medio curvita, ¿no? Se curvea un poquito ahí, pero sigue siendo elástica. Hasta aquí, hasta este puntito. Sigue siendo elástica. Si yo descargo, el material igual vuelve y retoma su posición inicial, ¿no? Alcanzado un punto, aquí comienza, como yo digo, en un punto aquí le vamos a llamar sigma P, porque hasta sigma P y también podríamos llamar a ese punto aquí épsilon P. Entonces, cuando mi probeta alcanza una deformación correspondiente al límite superior de la proporcionalidad, le corresponde y le vamos a llamar tensión proporcional. De ahí, como digo, ya va perdiendo proporcionalidad la muestra hasta alcanzar un punto que se llama de fluencia, la fluencia. Alcanza ese punto de fluencia. A ese punto también le corresponde, le vamos a llamar la deformación unitaria de fluencia. ¿Qué pasa en ese punto? Ahí cuando llega a este punto de aquí. El material fluye sin necesidad que le aumentes carga. El material se deforma, se recorre, se hace una meseta, una parte horizontal viene. ¿Qué quiere decir que mi famosa curva, tensión versus deformación unitaria, se vuelve una plana, horizontal? Quiere decir que sin necesidad de que yo incremente la tensión, el material se sigue deformando. Alguna vez ustedes han debido ver, y vamos a ver ahorita videos igual, que vos comienzas a jalar un alambre, digamos que es delgadito, comienzas a jalar el alambre hasta que de repente alcanza la fluencia y de golpe se estira, sin que vos le ya aumentes más fuerza. De golpe se estira, ¿no? A eso se llama fluencia. A ese fenómeno se llama fluencia. Entonces el material se sigue aumentando, como ven ustedes aquí, épsilon sigue aumentando, pero la tensión se mantiene constante durante la fluencia, ¿no? El valor de épsilon sigue siendo, el valor de la tensión sigue siendo el mismo, pero épsilon va aumentando. Esa meseta, eso es el fenómeno de fluencia.
En inglés se llama yield. Por eso muchas acepciones es con Y. Yield es fluencia en inglés. Por eso muchas veces uno pone sigma Y a la sigma de fluencia, pero nosotros en castellano más vamos a usar sigma F, que es la tensión que alcanza el material para comenzar a fluir. ¿Qué sucede en el acero dulce, en el material A36? Primero viene una recta, después se curvea un poquito y después se vuelve plana, hasta que alcanza con otro valor de deformación que le voy a llamar ahorita de formación de endurecimiento. Ahorita voy a ver qué le he llamado en mi grafiquito aquí, vamos a ir en nuestro grafiquito aquí. A EST, epsilon ST, es que así en inglés viene de strong, ¿no? Hasta que alcanzamos un valor que le llaman EST. Cuando la deformación unitaria alcanza el valor de EST, cuando la deformación unitaria alcanza el valor de EST, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Cuando el valor de la deformación unitaria alcanza el valor de EST, se produce lo que se llama un reordenamiento molecular interno en el acero, ¿no? Otra vez se vuelve resistente. Se reacomodan las partículas, parece que hay algún reacomodamiento en su estructura cristalina y otra vez necesitas la curva, comienza a subir, deja la parte plana, comienza a subir hasta que llega a un valor último o máximo, importantísimo, la tensión última, ¿no? La tensión última, alcanza la tensión última y de ahí viene otra zona de estricción. En esta zona el material alcanza nueva resistencia, pero ya cuando alcanza la resistencia última, se forma un cuello en la probeta. Rápidamente se angosta, por eso es como una bajada, hasta que se rompe. Esta es la tensión de ruptura, que no nos interesa mucho como tensión, nos interesa más este valor de aquí, el épsilon final, la deformación total, el épsilon a la ruptura. Esa es la curva típica, grábensela, ahorita lo vamos a ver en distintas formas, como había sido así en Cochabamba, vamos a ver unos grafiquitos, porque esto tiene que estar claro como el agua, claro como el agua. A estas regiones de aquí las vamos, por ejemplo, la primera región hasta la tensión de proporcionalidad, esto parte, esa de ahí, es la región elástica. Región elástica. ¿Qué pasa en la región elástica? Que cuando vos descargas el material recobra su posición inicial. Después viene una franjita elastoplástica, le vamos a llamar a esta de aquí. A ver, vamos a conseguir, o la voy a pintar con el mismo color porque todavía es plástica. Entonces aquí viene esta partecita de aquí. Aquí no está el gráfico muy digamos, muy, como quien diría, a escala, ¿no? Sino está más deformadito para que se entienda mejor. Entonces esta región de aquí le vamos a llamar como una región de transición elastoplástica. ¿Ya? Esta región de fluencia, la región ya de fluencia, le vamos a llamar esta región de aquí. A ver, creo que había otro para pintar.
este también lo calculamos. Esa parte de aquí, de nuestro gráfico, esta parte de ahí, acá no está pintando allá, está pesadito. Esa región es la región plástica. La región plástica. La región que continúa, esta región a partir del endurecimiento, esta región de aquí, esta zona de aquí, es la zona de endurecimiento. La zona de endurecimiento. Y por último, tenemos la zona, ¿no?, de estricción. Esto es estricción. Entonces, desde que el material está descargado, sube elásticamente. En esta primera parte, si yo descargo, bajo a lo mismo. De ahí viene una parte que ya deja de ser proporcional, pero sigue siendo elástico. De ahí viene esta parte plana de la fluencia. Aquí recobra el material su resistencia por un ordenamiento cristalino, alcanza la tensión máxima. Aquí se produce el estrechamiento, la estricción. El vidrio, por ejemplo, el vidrio yo lo comienzo a traccionar, no se deforma y de pronto, ¡tac!, se rompe. Ese tipo de rupturas y esas cosas se van a dar cuenta ustedes, ahorita mismo casi, muy claramente podemos ver cuando un material es frágil, cuando un material es dúctil, Entonces, esta ha sido una primera presentación de nuestro gran e importante gráfico tensión-deformación o el ensayo de tracción. En nuestros apuntes leeremos un poco a ver qué dice. El diagrama que más se utiliza para interpretar los resultados de los ensayos en probetas es el diagrama tensión-deformación. Con el objeto de contar con resultados que sean independientes del tamaño de la probeta, se grafican tensiones y deformaciones lineales en vez de fuerzas y deformaciones totales. La tensión normal sigma se obtiene dividiendo la carga axial entre el área de la sección transversal. Cuando se usa el área inicial de la probeta, se llama tensión nominal. Si se usa el área real, porque no se olviden que a medida que mi probeta yo la veo estirando, ¿no? Y eso ustedes pueden ver en un borrador. Vos lo estiras, el borrador, y se enflaquece. Lo aprietas y se engorda, ¿no? Entonces, el área, cuando vos la vas estirando, la vas sometiendo a tensión, tu área va a disminuir, ¿no? Y si tomas esa área disminuida, ¿no?, se va a llamar tensión real. Pero nuestro gráfico siempre va a ser con la tensión nominal, que es dividir la tensión que estás aplicando en dividirla por el área inicial. De igual forma, si la deformación lineal se calcula sobre la longitud inicial, se llama deformación lineal nominal. Si se utiliza la longitud de la barra estirada, se llama deformación lineal real. Esto nuestro apunte es para ser un poquito más también precisos en nuestras aseveraciones, nuestros conceptos. Una vez realizada la prueba, se llevan los resultados al gráfico tensión-deformación. Este gráfico contiene los datos más importantes para conocer el comportamiento de un material. Bueno, aquí le pongo esto que tal vez algunos dirán es una idiotez, ingeniero, que usted diga eso, pero bueno,
Para mí dice, así como un médico debe interpretar y conocer muy bien los electrocardiogramas, el diseñador estructural debe interpretar correctamente el gráfico tensión-deformación de un material para calcular su estructura de forma correcta también, ¿no? Entonces, aquí venimos con el diagrama tensión-deformación de la de acero dulce, que es el que mejor nos muestra las características mecánicas de un material, ¿no? Es el diagrama tensión-deformación más representativo. Entonces, aquí, como hemos dicho, aquí hay varias cosas que ya hemos hablado. La primera parte es una recta. Ya les voy avisando que a la pendiente de esa recta le vamos a llamar E, que es el módulo de elasticidad. En realidad, ustedes ya tienen que ir sabiendo que mientras más parada esta recta, mientras más parada es, el material es más duro, es más resistente. Mientras más dúctil es el material, esta curva va a ser más echada, ¿no? ¿Por qué? Ustedes no se olviden, ¿no?, que este es un gráfico que mide tensión de formación. Entonces, ¿no? Entonces, digamos, si la curva es muy parada, así la vamos a ver muy parada, entonces a mucha tensión le aumento, pero la deformación es pequeña. Entonces, mientras más parada es tu curva, ¿no? O sea que mientras más es este ángulo, o mientras más es la pendiente, tu material es más resistente. ¿Por qué? Porque para deformaciones grandes, deformaciones. Por el contrario, si tu curva en su parte inicial está así echada, quiere decir que con tensiones bajas, fíjense que están aquí bajas, tengo grandes deformaciones. Entonces, mientras más echada es tu curva, si yo te presento dos curvas, así, te digo aquí, dibujaremos dos curvitas. Estimada alumna, y te pongo, esta es una curva, estas son tensión, deformación unitaria. Y tengo una curvita que sea una roja y una verde. ¿Cuál material es más resistente? ¿Cuál material tiene más resistencia? ¿El rojo o el verde? Contesten a mí. El rojo. Rojo. Clarísimo. Rojo. El verde. Muy bien. Por eso tenemos que ir descubriendo bien cada propiedad al ver la curva. Ustedes si ven que esto es muy así, es muy resistente. Si la ven así, no está. Si tu curva, ya ustedes van sabiendo bien qué va a pasar. Entonces llegamos al punto B de fluencia, donde el material ya se deforma plásticamente. Se recorre y se deforma plásticamente. Si en un punto de esos agarro aquí, por ejemplo, yo descargo el material, fíjense, la línea de descarga va a ser paralela a esta línea, ¿no? Pero, fíjense, o sea que va a haber una parte, en esta parte el material recobra una parte de su tamaño inicial cuando la descarga, esta partecita de aquí. Pero toda esta parte de aquí se queda como deformación permanente. Ya no recobra, ya no vuelve a su posición inicial. Cuando está en esta parte de aquí, en la región elástica, lo descargo y vuelve a su posición inicial, ¿no? Cuando ya entro en esta zona, el material recupera una partecita, esta es recuperación elástica, pero toda esa parte se queda deformada, ¿no? Se queda deformada. El otro valor importante, digamos, es este, ¿no? El EST, strength, es cuando ya el material alcanza una deformación tan grande que se produce una reestructuración cristalina y entra a esta otra zona. Aquí dice que epsilon M
este valor como epsilon no importa mucho como que es muy importante, sigma U. En realidad, estos son los dos valores más importantes en cuanto a resistencia. Eso es lo que vamos a usar en nuestros cálculos, ¿no? Vamos a ver que nuestro material no alcanza esto, no nos conviene tener, es nuestro enemigo la fluencia. Si tu material alcanza, si tu viga alcanza el nivel de fluencia, estás, perdón la palabra, estás fregado, ¿no? Entonces, es muy importante conocer esto. Y para uniones, para pernos, para otras cosas que no te importa mucho la fluencia, te interesa mucho la tensión última. En cuanto a tensión, en realidad no te importa mucho este valor, porque este valor ya es cuando se ha extruido el material. Pero sí te interesa esto para saber si tu material cumple con la condición de ductilidad, ¿no? Bueno, entonces seguimos un poquito, seguimos con nuestros apuntes. A ver un ratito qué ha pasado aquí. Y aquí está, dice, el diagrama comienza, ustedes pueden estudiar y repasar, el diagrama comienza con una línea recta que va del origen hasta el punto A. Comienza con una línea recta que comienza en el punto 0 y llega al punto A. ¿No? El diagrama comienza con una línea recta. Eso ya quiere decir que lo que significa, dice, que la relación entre tensiones y deformaciones es lineal proporcional. Lineal proporcional. Al punto A se llama límite de proporcionalidad. La pendiente de la línea OA se llama módulo de elasticidad. Este módulo tiene las mismas dimensiones que las tensiones. Fuerza sobre área. Este módulo E lo vamos a ver con Chuis dentro de poco. No sé si en esta misma clase, pero 8-20 ya no, en la próxima. Cuando la tensión sobrepasa el límite de proporcionalidad, o sea, vamos más allá del punto A, la deformación comienza a crecer con más rapidez para cada incremento de tensión y la pendiente a la curva va disminuyendo hasta el punto B. Es decir, la recta se vuelve curva. A partir del punto B se presenta un alargamiento súbito. De pronto, cuando alcanza la cosa es un incremento de alargamiento súbito sin incremento de carga. A este fenómeno se llama fluencia y a la tensión correspondiente se llama tensión de fluencia del material. En la región que va de B a C, el material se vuelve plástico, lo que significa que la deformación se presenta sin que la carga aumente. En general, el alargamiento plástico, fíjense esto, es de 15 a 20 veces el alargamiento elástico inicial. Una vez que se alcanza el punto C, que es este punto C de ahí, es ese donde alcanzas esta deformación, se produce una redistribución de la estructura cristalina del material y nuevamente se requiere incrementos de carga para incrementos de deformación. Esta región se denomina endurecimiento por deformación. Una vez alcanzado el punto B, se presenta una curva ascendente. A ver, el punto C. Sí, ascendente, ¿no? Hasta el máximo valor de tensión en el punto D. En el punto D. Llega al punto D, al máximo valor, ¿no? Ya esa tensión se le denomina tensión última, sigma U, ¿no? Y de ahí dice, una vez que la curva alcanza el punto D, se ingresa en la región llamada de estricción, donde los incrementos de longitud van acompañados de una contracción lateral pronunciada hasta que se produce la rotura. Y aquí está el grafiquito. Región elástica, flujo plástico restringido, es esa partecita, región plástica, endurecimiento por deformación y estricción. Los diagramas se muestran claramente las etapas que actúan. Estas son las etapas. Muy bien. Antes de entrar ya a analizar otras curvas de deformación,
veremos un videito que yo creo que es oportuno ahora, que ya es oportuno que veamos un videito de los que están ustedes obligados, odio la palabra obligado, que son responsables de ver, tienen la responsabilidad de ver. A ver, ¿dónde está? Aquí estamos con mi clase. Vamos al trabajo de clase. Videos sobre tensión y deformación unitaria. Ahí está. Veremos esto. ¿Se ve, compañeros? Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, es a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión, colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando, dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, Acá, a ver un ratito, ¿qué ha pasado? podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o No sé con qué ha una pasado aquí. ¿Qué es esto? apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar que son especiales para... Una cosita, les aclaro, bueno, yo les estaba, aquí ustedes ven, esta probetita es lo mismo exactamente, como ven también, se le hace una partecita más angosta, pero es exactamente lo mismo. Tal vez en otro videito se muestre lo que es abrir una plancha, pero aquí es lo mismo la probeta, se hace lo mismo que hemos En este explicado. caso, probetas cilíndricas. Esta probeta es También hay cilíndrica. otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos 1 en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICSAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utilizan mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, se amplifica. Ya aquí manejamos las velocidades, podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton, 8 kilonewton. Allá casi estamos llegando al punto de excedencia. Punto de que se ubica excedencia. entre 25 y 30. Ellos llaman en donde el Colombia material otros lados deja de excedencia en ser vez de fluencia. elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar. Ahí está. Miren por acá.
Mírenlo ahí. Ahí Ya entró, pasamos miren la herencia. afluencia. Miren Ya la estamos afluencia. en zona plástica. Ahí entra Ya ese otra vez material, si yo al detengo el endurecimiento. ensayo, ya tiene una deformación. Y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica. Pero la plástica ya permanecería en la Claro, ya probeta. es plástica. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima. Está a punto Está a punto de comenzar ahorita a del reducirse el cuello. área y a romperse la probeta. Aquí es donde tenemos de Miren, estar miren. pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer restricción, un Restricción. encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. ¿Tac? Miren, miren aquí. Cómo se comienza a estirar. Se hace un cuello, restricción y se El rompe. gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura. Aquí comienza a haber una estricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. A ver, esta más, un poquito. No sé, creo que no tenemos en el laboratorio de la UAP todavía para hacer ensayo de tracción. No he visto. De todas maneras, no está de más, pucha, que pregunten ustedes, ¿no? Sería interesante que podamos hacer algún ensayo que... Extensómetro, ahí está. Bien, las probetas, claro, yo les mostré, son probetas de distintos materiales. Aquí está de cobre, tal vez aluminio, ¿no? Así se hace para ver, este es aluminio, acero inoxidable, AISI 316. Son los distintos tipos de acero y son las probetas normalizadas. Para plancha es la misma forma, pero son planas, ¿no es cierto? Entonces esa parte dice que es de donde se agarra, esta parte es, ¿no? Y ahí iba a medir cuánto mide la longitud inicial, el diámetro inicial, ¿no? Presión. Ahí está el ensayo. Mire, comienza a estirar, a estirar, a estirar. Sube, sube. Miren la fricción ahí. Ah, se rompió. Ahí está. El cuello que se forma. Y ahí está la curva, ¿no? Fíjense que aquí se comienza a curvear. Límite o proporcionalidad. Y ahora se mide, va a medir para saber la ductilidad, ¿no? Hay que otra vez así y medir la longitud final sobre la pieza que la pones una al ladito de la otra y para medirla. Miren, estricción. Cuando el material es más frágil, entonces casi no hay este cuello. Pero mientras más dúctil es, más pronunciado es el cuello. Estimadas, estimados comentarios, quiero verles las caritas un poco para que no me sienta tan en el vacío. Gracias, Nair, un gusto. ¿Todo bien, Nair? ¿Te parece interesante o te has aburrido? No, no, no.
Interesante la clase. Bueno, me alegro. Yo creo que el sábado vamos a seguir. Tenemos que analizar, profundizar este tema. Evodia, ¿todo bien? Gusto de verte, Evodia. Buenos días, ingeniero, sí. Lo mismo, Milenka, me ha alegrado, he visto tu trabajo, Milenka. Seguí, te voy a respetar, ya no voy a aceptar eso de guardar notas nunca más, pero a vos todavía tienes derecho. Gracias, Pero me alegro que vayas trabajando. Ariane Ortega, mucho gusto, Ariane. ¿Algún comentario, estimada? No, ya todo entendimos. Todo entendido. Leonardo, ¿has podido grabar sin problemas? Sí, Inge,